Gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes del Congreso Internacional sobre Desarrollo Social y Ciencias de la Salud. Bueno, lo que yo quiero compartir es en realidad una experiencia de el proceso educativo que vive mi país, Bolivia, eh, con un modelo educativo que en realidad con el siguiente año cumplen 15 años de aplicación del modelo. Ya, bien, O más. entonces les decía, lo que yo voy a compartir con los participantes del Congreso es la experiencia de la implementación del nuevo modelo educativo sociocomunitario y productivo aplicado en mi país, en Bolivia, a partir del 2012, lo que quiere decir que eh, con el siguiente año vamos a cumplir 15 años de la aplicación del modelo, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, todo un proceso educativo requiere de tiempo para empezar a ver los resultados, ¿no? Entonces, estamos en proceso en realidad en este momento en Bolivia. Entonces, el título de mi ponencia es Elementos constitutivos em, para una educación intercultural. Mi nombre es Omar Augusto Molina Azieta. Bien, vamos a empezar con los antecedentes. Bien, como antecedentes, bueno, tendríamos que considerar antes de hablar del modelo educativo el cual está vigente, como antecedentes, antes vamos a ver eh, que en la experiencia educativa boliviana se han estado implementando hasta el momento y en función a el tipo de Estado que hemos estado viviendo desde la creación de la República, por lo menos cuatro reformas educativas, ¿no? Una primera reforma educativa de 1904, quiere decir una reforma educativa empezando el Estado moderno, diríamos, ¿no? Una segunda reforma educativa que tiene que ver con el Código de la Educación Boliviana, eh, que en realidad es una reforma educativa de 1955 que marca en realidad un tipo, un modelo de Estado, el modelo de Estado de corte nacionalista, ¿ya? El primer modelo educativo habla de un modelo educativo mucho más liberal, ¿no? Este segundo modelo educativo es un modelo educativo de corte más nacionalista. El tercer modelo educativo es el de la ley 1565. Este modelo educativo que se ha aplicado en 1994 ya está marcando un contexto de un Estado de tipo neoliberal. O sea, de Estado neoliberal, como todos sabemos, en América Latina hemos tenido también estados neoliberales, ¿no? Y este último reforma educativa, aunque desde la parte del Ministerio de Educación se resisten en sostener que esta es una reforma educativa. Desde la parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, se sostiene que este es un nuevo modelo educativo y el nuevo modelo educativo viene a llamarse sociocomunitario productivo, aplicado con la ley Avelino Cignani Elizardo Pérez. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bien, para hablar de la experiencia educativa que tiene que ver en nuestro caso con la educación e intercultural, vamos a hacer algunos antecedentes respecto a lo cultural. Bien, se dice, una de las primeras manifestaciones del ser humano es la producción cultural en su contexto de vida, ¿no? Así como, por ejemplo, sostenía Emmanuel Kant. Emmanuel Kant dice que no se puede hablar de educación sin hablar de cultura y sin hablar de antropología. En ese sentido, ¿no? La experiencia cultural humana, ¿no? Está manifestando nomás esta especie de producción también de su cultura en su medio, ¿no? Al proponerse entonces conocer una cultura, la persona se encuentra con un conjunto de formas de pensar que están intrínsecamente ligados a su lenguaje. Ahora, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando también
del lenguaje oral y el lenguaje escrito también. En realidad, todo ese mundo de significados que hacen parte del lenguaje humano, ¿no? En ese sentido, se puede sostener que todo el lenguaje lleve en sí mismo un esquema de pensamiento, una visión de mundo, ¿no? Y en este último contexto podemos estarnos refiriendo también a un modo de ver también el modelo educativo, la experiencia educativa en el país. Y esa experiencia de vida que se está experimentando en el país, en Bolivia, tiene que ver con el actual modelo educativo sociocomunitario y productivo que, tal como les manifestaba, se ha ido implementando a partir del año 2012, ¿no? Este modelo educativo sociocomunitario productivo expresa una visión holística de la experiencia educativa y del quehacer educativo en realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que en buena parte de América Latina, creo, y también en nuestro país, ¿no? Las experiencias educativas han estado centradas fundamentalmente desde una perspectiva más antropocéntrica, ¿no? Sin embargo, ya a partir del año 2012, y en realidad es producto de todo un proceso de transformación del Estado también, ¿no? El modelo educativo ya empieza a asumir una característica mucho más holística, que quiere decir el hombre en relación a su contexto, a su medio en el cual vive. Entonces, en ese sentido, el modelo educativo concibe al ser humano en su relación con su entorno, con su vida, con su contexto, con la realidad que se encuentra, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a adentrarnos en la problemática de la intra y de la interculturalidad en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Para esto entonces tendremos que ver algunos elementos respecto a la cuestión de la intracultural en la investigación educativa. Como les decía, en Bolivia estamos implementando un nuevo modelo educativo y en esta implementación del nuevo modelo educativo, los maestros en el país, ¿no?, están eh, abocándose a hacer una investigación a partir de los elementos propios de nuestra cultura, ¿no? Las anteriores experiencias de reformas educativas en el país han sido fundamentalmente experiencias educativas, ¿no?, que se han fijado en modelos educativos, diríamos, externos, foráneos, diríamos, ¿no? Por ejemplo, en la época liberal e incluso en la época nacionalista, ¿no? El Estado, Bolivia, veía al contexto en el entorno, veía qué modelos educativos estaban siendo mucho más, diríamos, provechosos y se implementaban esos modelos en Bolivia, ¿no? Pero a partir ya de los años 90, ya en realidad con el modelo educativo 1565, ¿no?, en un contexto de Estado neoliberal, ¿no?, ya hay una apertura hacia la cuestión, hacia el enfoque de la interculturalidad, ¿no? Y ahora, con este nuevo modelo educativo sociocomunitario y productivo, la visión de la educación ahora se vuelca a ver la experiencia educativa a partir de la cultura misma del país. Y en ese sentido se habla de un enfoque intracultural también. Y la problemática para la experiencia educativa parte de las propias características de la cultura en el país, de las culturas en el país, tendríamos que decir, ¿no? Porque Bolivia cuenta con al menos 36 grupos étnicos, ¿no? Y cada grupo étnico con todo su complejo cultural también, ¿no? Entonces, en ese sentido, visto que la cuestión de lo cultural es bastante complejo, entonces, en la experiencia educativa se ha propuesto empezar hacer educación a partir de la propia cultura. Por eso se habla de la educación intracultural.
Decimos entonces, la educación intracultural puede ser entendida como un proceso educativo donde el orientador de sus fines, contenidos y formas son los modos de ser, los procesos históricos y los contextos socioculturales y territoriales de las culturas en ese proceso de aprendizaje. Y aquí sí nos encontramos con elementos mucho más culturales, diríamos, que están rescatando la vida misma del estudiante, de la experiencia educativa. Esto que en este momento les muestro que en el país, en Bolivia, se ha ido ya implementando a partir del 2012, sin embargo, ¿no? Ya ha tenido un antecedente en el país, ¿no? Y ese antecedente tiene que ver con la experiencia de la Escuela Ayllu de Huarizata en el departamento de La Paz. Esta experiencia de la Escuela Ayllu de Huarizata se ha desarrollado en realidad a principios de los años 30, imagínense, en los años 30. A pesar de que esta experiencia educativa, Abelino Siñani y Lizardo Pérez, que hablaba de una educación en la vida y para la vida, una experiencia educativa muy, muy novedosa. Sin embargo, por el modelo de Estado nacionalista que ya se estaba conformando a partir de los años 30, después de la guerra del Chaco, los años 50 sobre todo, y la reforma educativa de 1955, el Código de la Educación Boliviana, ¿no? Se ha desentendido de esta experiencia educativa y ha intentado hacer de la educación a partir de una visión mucho más homogeneizadora, a partir de una visión mucho más occidental y moderna, diríamos, ¿no? Entonces, eso ha terminado, diríamos, a partir de los años 90 y ahora ya a partir del año 2002 se está haciendo énfasis en la educación intracultural e intercultural, ¿no? Y bien, entonces vamos con la educación intracultural. Bien, el sistema educativo plurinacional contribuye a la formación de las identidades culturales, ¿no? Y tal como les expresaba, eh, la cuestión de lo cultural es una problemática bastante compleja, ¿no? Y por esto las identidades se, son procesos que se están construyendo día a día, son procesos que son bastante complejos, ¿no? Y justamente a ese ámbito de lo complejo es donde se tiene que formar al ser humano, educar a la persona, ¿no? Al individuo. Entonces, en ese sentido se habla de el énfasis en las identidades culturales. Ahora bien, respecto a los ejes articuladores, ¿no? El nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo considera, ¿no? eh, los ejes articuladores en la planificación curricular, ¿no? Para una planificación curricular se ha sostenido que los docentes deben considerar ejes articuladores, ¿no? Y estos ejes articuladores, por ejemplo, tienen que ver con la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Nosotros vamos a hablar solamente en este caso de la educación intercultural, ¿no? Entonces, el eje articulador intracultural se constituye en un instrumento metodológico que genera la articulación de saberes y conocimientos en los diferentes campos y áreas de los saberes y conocimientos, ¿no? Y así entonces ahora, cuando hablamos de la educación intracultural, ¿no? La experiencia educativa en Bolivia, en el país, ha estado fundamentalmente en los primeros años y ya diríamos, el modelo educativo se está planteando ahora producir textos, producir conocimientos, ¿no? En una primera etapa, el docente eh, se orienta a el rescate de los saberes y conocimientos de las culturas indígenas y de las culturas urbanas en el país, ¿no? Una vez que los docentes se han abocado al rescate de los saberes y conocimientos, ahora en esta otra etapa, los docentes están ya en el desafío
de producir conocimientos ahora a partir de su experiencia educativa, ¿no? Producir textos, diríamos, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, desde las instituciones educativas, ya se les inculca a los docentes a producir textos. Y esto es algo novedoso en la experiencia educativa nacional, ¿no? Porque hasta hace algunos años antes, en las anteriores experiencias desde forma educativa, los textos oficiales que se utilizaban en el sistema educativo escolar eran textos de los autores clásicos, de pedagogos clásicos, ¿no? Y eso era lo que se implementaba en el país. Sin embargo, ahora, ya a partir ya por lo menos de unos 15 años, lo que se pretende es que los docentes del país en Bolivia produzcan conocimientos, produzcan textos y en ese sentido sean también un aporte importante de los propios docentes, ¿no? Entonces, en cuanto a lo metodológico, el enfoque del modelo de investigación en el modelo educativo sociocomunitario y productivo tiene que ver con la investigación cualitativa. Ahora, este es otro elemento importante del nuevo modelo educativo, ¿no? El enfoque de la investigación educativa en Bolivia, Estimado Omar, sí, quisiera comentarle que le queda 1 minuto y medio para ir redondeando el ok, tema de su gracias, me presentación, por estoy favor. alargando ya. Entonces voy em, sintetizando, ¿no? Entonces, el nuevo modelo educativo hace énfasis en la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, ¿por qué? Porque nos encontramos con los modos eh, y sentidos de del del educando, ¿no? En ese sentido, hablamos del modelo de los métodos cualitativos, ¿no? Algunos autores bastante clásicos en investigación cualitativa, Taylor y Botkan y Gloria Pérez Cezanne, ¿no? Eh, y cuando se habla de investigación educativa, hay que referirse también a a las técnicas de la investigación cualitativa. Y una de las técnicas de la investigación cualitativa es la entrevista en profundidad. Les decía que el nuevo modelo educativo está orientado al rescate de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? Y para este rescate de saberes y conocimientos se tiene que asumir la entrevista en profundidad, ¿no? Y bien, y finalmente vamos a la experiencia de la educación intercultural, ¿no? La experiencia de la educación intercultural se define fundamentalmente como aquel proceso social de convivencia permanente que promueve al educando en su propio universo social y conceptual, en tanto propugna la apropiación selectiva, crítica y reflexiva de elementos culturales de otras culturas y mejoramiento de la convivencia cultural. Cuando se habla de interculturalidad, la interculturalidad, y esto es bueno tomarlo en cuenta también, y quizá con esto podría terminar, ¿no? No se reduce a la cuestión de lo étnico. ¿Por qué no se reduce a la cuestión de lo étnico? Porque lo intercultural en realidad es toda una experiencia de construcción cultural. Es una experiencia de construcción cultural en la cual los sujetos van intercambiando mundos, van intercambiando saberes, van intercambiando experiencias, ¿no? Y en una relación dialógica eh, los sujetos aprenden unos de otros. Eh, y como se puede evidenciar, esta experiencia educativa tiene que ver con la actitud de los sujetos, tiene que ver con la actitud de los estudiantes, tiene que ver con la actitud de los docentes. En ese sentido, la experiencia educativa en el nuevo modelo educativo tiene que ver con la experiencia misma de el proceso educativo, del quehacer educativo en ese sentido, ¿no? Porque de lo que se trata es el rescate de sentidos y significados de la experiencia de vida educativa que se está viviendo en una idea educativa. Em, y para esto, finalmente, dos palabritas. Otro instrumento de investigación también es la descripción etnográfica, ¿no? Amersley y Atkinson nos hablan de la importancia de la etnografía como método de investigación, ¿no? Y la etnografía es un método de investigación
eminentemente cualitativa, porque tiene que ver con la descripción de aquello que se está encontrando como experiencia educativa de los sentidos y de los saberes, ¿no? Aunque dependiendo del investigador, una etnografía también puede estar sesgada por una visión bastante positivista también, porque a veces uno piensa que lo que ve es lo real, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista que lo que ve es simplemente una interpretación de aquello que se logra percibir, ¿no? Y esto es un mundo de trabajo para la antropología como ciencia y la antropología de la educación en realidad como disciplina, ¿no? Y todo esto en realidad nos abre a un enfoque, a un desafío de hacer antropología de la educación ahora en el país. Muchas gracias.